Seguimos con nuestro segundo video. Creo que el primero no se entendió un poco al principio por tener a Mika, así que voy a poner indicaciones abajo. O cualquier cosa les mando un audio también, por si algo no quedó claro. Eh, la idea era ambientar, pero como que no quedó bien, la idea muere. Entonces, pues continuamos. Veníamos hablando pues de los autores. Ya dijimos que el primero es Tonis, el segundo es Le Bon y el tercero va a ser Freud. Entonces vamos con el famoso Le Bon, que fue quizá el que más tocamos o el que más miramos, que es el que nos habla de la masa, de qué es eso de la masa, y es cuando comienza pues a hablar de que ya no estamos pensando por nosotros mismos, sino por una masa, ¿no? Entonces vamos a mencionar un poco las características, creo que ese está un poco más claro. Y pues nada, cuando ya tenemos que, pues, que hay una prensa y que esa prensa quiere llegar a todo el público y que ese público se llama público de masas y que por eso se vuelve objetiva, y al ser objetiva deja de lado la opinión y el carácter doctrinario, tal y como dice aquí, sabemos que esa prensa va dirigida entonces a una masa. Ahora, ¿qué es la masa? Bueno, la definición de masa quizá no se le debe a Le Bon, a Gustave Le Bon, quizá no se le debe a él, pero sin duda alguna, sí quizás es el que más la desarrolla. Fíjense que mientras que Ferdinand Tonis era sociólogo, Le Bon ya no es sociólogo, sino psicólogo. Y dentro de los estudios de la psicología, pues Le Bon analiza lo que es la masa y la analiza porque le interesa conocer el comportamiento de la gente. Entonces nos da un grupo de características sobre la masa que ya lo hemos visto, que ya las hemos visto. La masa es irracional y está arraigada a nuestra naturaleza arcaica. O sea, lo que está suponiendo de alguna manera Le Bon con eso es que cuando comenzaron las culturas, cuando el hombre comenzó, apenas estaba surgiendo, estaba comenzando a mezclarse, estaba todavía en la prehistoria, el hombre era arcaico, su cultura era un poco vasta, era poco racional. Y en ese sentido, esa poca racionalidad que teníamos en esa época se quedó hasta nuestros días. De alguna manera, es como decir que aún tenemos algo de esa irracionalidad en nuestra mente. Es decir, tenemos rasgos de personas irracionales y esa característica, de pronto cuando estamos hablando aquí en la clase, cuando uno es individual, no se nota, pero cuando estamos en la masa, cuando es una marcha, ahora con el asunto del coronavirus, que entonces todos creemos que se va a acabar la comida y salimos a hacer compras como locos, ahí lo que está actuando es la masa y estamos actuando de forma irracional. Y ese irracional viene desde nuestros antepasados, desde que culturalmente éramos irracionales, aún no habíamos comenzado el proceso de pensar, el proceso científico. Y en ese sentido, él considera que ese rasgo surge cuando estamos en masa, cuando estamos en el grupo este que no piensa, irracional, que de alguna manera la sociedad es la masa para Le Bon. Entonces, en la masa, los sentimientos, las ideas, expectativas de todos van en una misma dirección. Se supone que todos queremos lo mismo. Por ejemplo, en un trabajo es muy normal que todos simplemente quieran, en un trabajo es simplemente normal que todos simplemente quieran, pues que la empresa avance. Todos tenemos un mismo fin. La empresa es un buen ejemplo de lo que es la masa. El ejército en la guerra es un buen ejemplo de lo que es la masa. En la guerra todos queremos que se gane, ¿no? O sea, si estamos en un ejército queremos que se gane. Más allá de lo que importe. Si ganamos bajo ciertas condiciones no importan, todos tenemos un fin común. Y lo mismo funciona en la empresa, en la fábrica, en nuestro empleo. Ya no tenemos como esas individualidades, sino que ya pensamos a manera de grupo. Por eso decimos que se desvanece la personalidad y la individualidad. Ya no importa lo que uno quiera, sino que importa lo que todo ese grupo, que es una masa, quiera. Eso, como ya somos todos juntos y somos un solo colectivo, eso genera lo que llamamos una mente colectiva. ¿Qué es una mente colectiva? Bueno, que todos funcionamos como si fuéramos una misma mente. Todos estamos en la misma dirección y todos tenemos los mismos fines. A eso responde la mente colectiva y esa mente colectiva se impone sobre lo individual. Por eso usted puede estar en un trabajo y puede estar muy inconforme con su trabajo, muy mal con su trabajo, pero cuando llega la hora de que su empresa y otra empresa compitan, usted apoya a su empresa. Usted puede odiar su empresa, usted puede odiar a su jefe, pero cuando llega la hora en la que las dos compiten,
Usted se une a la empresa con el fin de destruir la otra, por decirlo de alguna manera. No sé si logran comprenderlo. ¿Por qué? Porque ya tus fines individuales, tus deseos individuales ya no importan cuando estás inmerso en la masa. En ese sentido, el trabajo individual de la masa siempre es, perdón, el trabajo de la masa, el trabajo de la masa siempre es inferior al del individuo. El razonamiento de la masa es inferior al del individuo. Eso lo podemos resumir de esa manera, el razonamiento. La masa siempre razona menos que el individuo, porque la masa va en colectivo. La masa es un poco animal y es un poco arcaica, como venía diciendo con el primer ítem. Por eso decimos que la masa es irracional. Y se supone que una persona piensa mejor de lo que piensa todo un grupo. Por eso a veces podemos estar en una discusión grupal y de pronto el grupo no toma la mejor decisión y en nuestra cabeza nosotros sentimos que quizá no fue la mejor decisión, quizá hubiéramos optado por hacer esto, pero es porque estamos pensando como individuos. Según Le Bon, ojo que esto es según Le Bon, no significa que sea realmente así. Algunas veces sí, otras no. Pero según Le Bon es porque la masa siempre piensa de forma inferior al individuo. El individuo es más racional. Cuando uno piensa por sí solo es más racional que cuando piensa en grupo. Ahora bien, dadas estas condiciones, dado que hay una mente colectiva y dado que la masa siempre piensa de forma inferior al individuo o de forma menos racional, decimos que en la masa no hay diferencias sociales de clase y de educación. De pronto usted se encuentra con una persona de clase alta o de clase baja, o de pronto se encuentra con una persona con más educación que la suya o con menos, y usted nota la diferencia. Pero cuando la lucha es común, lo más normal es que todos tengan un mismo fin, o sea, que todos estén interesados en lo mismo y que todos estén buscando lo mismo. Imagínense que estamos en una protesta, o imagínense que vamos todos a comprar a Lara porque resulta que viene el coronavirus y nos van a cerrar las tiendas y se va a acabar la comida. Es muy posible que no importe lo que la persona de clase alta haga y lo que haga, lo que haga la persona de la clase baja, porque es muy viable que las dos se comporten igual cuando están en masa. Por eso en estos tiempos de coronavirus hay gente de clase alta que simplemente no ha actuado de la manera más correcta, así como también hay gente de clase baja que no ha actuado de la forma más correcta. Hay gente con mucha educación, con muchos estudios que no ha actuado de la forma más correcta, así como hay gente con poca educación que también ha actuado de la forma no correcta. ¿Está claro? Porque están actuando en masa. Y de alguna manera el hombre, cuando está dentro de la masa, cuando deja de ser individuo, cuando está esta colectividad, se vuelve sumiso, comienza a actuar como la masa. Y aunque ustedes razonen, aunque ustedes estén hablando en una clase y piensen y digan, yo no estoy de acuerdo con eso, al final ceden a la presión de la masa. ¿Por qué? Porque se vuelve uno sumiso. Uno acepta eso y eso hace parte, según Le Bon, de la naturaleza del ser humano. Otro aspecto importante que quería quizá mencionar es que Le Bon plantea que en el desarrollo biológico, es decir, cuando el hombre comenzó a formarse, cuando el ser humano comenzó a formarse, los hombres fueron más capaces que las mujeres, son más inteligentes, son más intelectuales, eso se debe a la biología. Y eso se debe a que los hombres contamos con cráneos más grandes. Es decir, según Le Bon, cuando se dio toda la evolución del hombre, se consiguió que de alguna manera el hombre fuera más inteligente que la mujer. Su intelecto es más amplio. Y eso se debe a que tiene el cráneo más amplio. En ello no vamos a fijarnos. Y en ello no vamos a fijarnos por una gran razón. Claramente, eso es un pensamiento machista y poco inteligente respecto a la biología. Realmente el tamaño del cráneo no debería ser relevante. Pero sí es algo para que tengan en cuenta que a pesar de toda la teoría y a pesar de todo lo que puede ser relevante, pues también hay cosas erradas dentro del planteamiento de Le Bon. Parece correcto en algunos casos, pero en otros no parece tan correcto y este es uno de esos. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que si Le Bon tiene errores en su teoría o en su planteamiento, pues también es cierto que lo que él está diciendo de masa funciona en algunos casos, pero en otros quizá no tanto. Puede haber una masa y sin embargo puede haber gente que no pierde su racionalidad dentro de la masa. ¿Está claro? Pasado Le Bon, nos vamos con el último autor, por lo menos de los precursores de las ciencias de la comunicación que no se dedicaban a hacer comunicación. Hablamos de Sigmund Freud. Sigmund Freud, nuestro querido Sigmund, era un psicoanalista. Sí, tenía obviamente, era un psiquiatra de alguna manera y se había enfocado en el psicoanálisis. Es muy popular por diferentes teorías.
Y Sigmund de alguna manera era seguidor de Le Bon. O sea, él no cuestiona lo que Le Bon está diciendo que es la masa. Lo que pasa es que Le Bon comete un error. El error que comete Le Bon es que nunca explica por qué todos actuamos en masa. Es decir, es como, bueno, sí, todos actuamos en masa y los hombres son más inteligentes que las mujeres y todo lo que tú quieras decir y todo lo que te dé la gana, pero en el fondo nunca jamás nos dice, ajá, pero ¿por qué el hombre se comporta de esa manera? No, porque es que el hombre es sumiso. ¿Pero por qué? O sea, tiene que haber una razón. Freud, muy interesado en la sexualidad y uno de los grandes expertos sobre sexualidad, uno de los grandes precursores del tema, trata de explicar a qué se debe. Y Freud nos dice que eso se debe al amor y particularmente a la energía libidinal. Es decir, el fundamento de la masa es el amor y la energía libidinal. Por eso estamos todos unidos. ¿A qué se refiere con eso? No está hablando del amor así de yo te amo, tú me amas. Ni está hablando de la energía libidinal exactamente relacionado con el sexo, ¿no? La energía libidinal tiene que ver con el sexo, pero en el fondo aquí no lo está planteando de tal manera, aunque sea una relación. Cuando él habla de los lazos libidinosos, se está refiriendo básicamente a aquello a lo que somos afines, aquello a lo que nos gusta, aquello a lo que nos gusta complacer. ¿Está claro? Lo que nos satisface. Y plantea que nosotros tenemos dobles lazos libidinosos, hacia el líder y hacia los compañeros. Vamos a tomarlo en el ejemplo de la empresa. Él lo que plantea es que de alguna manera nosotros queremos quedar bien con el líder, con el jefe, y también queremos quedar bien con los compañeros. Eso lo viven ustedes hasta en un salón de clase. Ustedes quieren quedar bien con sus compañeros, no quieren ser los sapos, por decirlo así, pero de pronto hay cosas que sí tienen en afinidad con el docente y de pronto le avisan, profe, pero siempre tratando de llevar esa dualidad en los mejores términos. Ni el profesor es su enemigo, ni los compañeros no lo son. Así es en el trabajo. Ni los compañeros son sus enemigos, ni el jefe lo es. Entonces es como que tuviéramos dos amores, ¿no? Y como tenemos esos dos amores que son opuestos, porque unos son iguales a nosotros y los otros son superiores, pues estamos como repartidos. Y eso genera que simplemente querramos caerle bien a todo el mundo. Y en esa idea de caerle bien a todo el mundo es que se genera la masa. Eso es lo que está diciendo Freud. Es decir, tenemos ese amor por nuestros jefes, por nuestros líderes, por el pastor, por el cura, por la mamá y el papá, por lo que sé, por el jefe, por el coronel del ejército, por el profesor, que al final nos impide que de pronto lo veamos de una manera despectiva y de una manera negativa. Y a los compañeros los queremos porque son iguales a nosotros. ¿Está claro? Como hermanos, de pronto ustedes se la llevan súper con sus hermanos, hay cosas que les molestan y hay cosas que hará su mamá o su papá que consideran que no estuvieron bien, pero nunca se lo van a decir de frente o lo van a decir de manera muy mesurada porque los aman. Y hay cosas que hará el hermano que igual tampoco se las dirán de frente porque quieren quedar uno bien con todo el mundo. Freud lo que plantea es que eso se da por una cadena. Él lo que supone es que siempre estamos envidiosos de los demás, siempre les tenemos envidia. Y pone el ejemplo de cuando son un hermano y nace un hermanito y lo queremos, pero en el fondo lo envidiamos porque para ese hermanito es toda la nueva atención. ¿Qué pasa? Que esa enemistad o esa envidia lo que hacemos es que es agresiva, hay una agresividad, hay una rabia. Como seres humanos nos controlamos y la convertimos en camaradería. O sea, a esa persona que envidiamos la comenzamos a apreciar, la comenzamos a ver como un igual. Entonces llegamos al trabajo, tenemos este compañero sapo que nos cae mal y luego tratamos de llevarnos bien con él. Lo mismo pasa cuando uno estudia. Tenemos ese compañero sapo que nos cae mal y tratamos de llevarnos bien con él. Pero en el fondo es porque lo envidiamos, porque se supone, según Freud plantea, todos somos envidiosos. Entonces, como nos llevamos bien con esa persona que primero envidiábamos, pero que ahora nos cae bien, es nuestro camarada, nos queremos identificar con él. Y como nos queremos identificar con él, actuamos como él. Deseamos ser como él. Por eso es una cadena. Primero lo envidiamos, luego establecemos una camaradería, luego nos identificamos con él, sentimos que nos parecemos y eso es porque deseamos ser como él. Y como deseamos ser como esa persona, apoyamos todo lo que esa persona está, en todo lo que esa persona está y sin querer nos vinculamos a la masa. Esa persona se vinculó a la masa. Y como nosotros queremos ser como esa persona, también nos vinculamos. Y es como un imán y todos nos vamos convirtiendo en un grupo. ¿Está claro? Bueno, espero que esté claro. El concepto de masa ya no se usa tanto últimamente, se habla de los más media, se habla de
pues la masa popular y todo lo demás, pero ya desde esta forma psicológica ya no se usa mucho. Ahora se prefiere hablar del público. Se ha dicho que el concepto de público realmente no es muy diferente del de masa, que simplemente se habla de que puede ser un poco más racional, pero que básicamente sería lo mismo. Hasta aquí llegaría la presentación de este capítulo. Luego hablan de una corriente teórica, pero esa no la vamos a ver ahora porque esa seguirá posteriormente. Aunque esté ubicada en esa parte del libro, esa sigue posteriormente. Entonces, el siguiente video será una introducción al capítulo que tenían que leer para hoy y una introducción amplia. Y con eso daríamos por terminados los videos. Y como saben, y como comenté en el primer video, pueden colocar debajo todas sus preguntas para irse respondiendo en el tiempo. ¿Está claro? Pasamos al siguiente tema.